Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas de Misión Internacional Casa de Oración. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional correspondiente al día miércoles 18 de mayo. Vamos a orar para pedirle la guía al Espíritu Santo. Señor, gracias por permitirme compartir tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús el auxilio de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Padre bueno, para que tu palabra sea predicada con claridad y de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te entrego mi vida y mi ser para que sea un vaso, una ofrenda grata, Señor, que glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Buen día, amados hermanos. El día de hoy nos toca compartir el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, desde el verso 1 al 12. Y lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice la palabra: el criterio de la libertad, el ejemplo de Pablo. Amén. En este capítulo vamos a leer los dos primeros versos que se refieren a la misión y autoridad apostólica de Pablo. Dice así la palabra: no me negarán ustedes que yo tengo la libertad y el derecho de un apóstol, pues he visto a Jesús nuestro Señor, y ustedes mismos son el resultado de mi trabajo. Es la obra del Señor. Puede ser que para otros yo no sea apóstol, pero para ustedes sí lo soy, porque el hecho de que ustedes estén incorporados al Señor prueba lo que en verdad soy. Amén. En estos dos primeros versos, Pablo reafirma su autoridad apostólica y además él afirma, ¿no?, sus derechos como tal. Entonces aquí vemos que él hace algunas preguntas y dice: ¿no soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a nuestro Señor Jesús? ¿No sois vosotros la obra? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Amén. Entonces, con esto, ¿qué está haciendo Pablo? Está afirmando, amén, que tiene la autoridad que viene directamente de nuestro Señor. Recordemos que Pablo tuvo una revelación directa de nuestro Señor Jesús cuando iba camino a Damasco y se le aparece nuestro Señor Jesucristo directamente y le hace ese llamado apostólico. Amén. En los versos en adelante, ¿no?, desde el verso 3 hasta el verso 14, ¿qué hace Pablo? Reclama que así como es un apóstol que tiene la autoridad que viene de nuestro Señor Jesucristo, también tiene los derechos los derechos de un apóstol. Amén. Entonces leamos desde el verso 3 al 12. Dice: esta es mi respuesta a los que me critican. Tenemos todo el derecho de recibir comida y bebida, y también de llevar nosotros una esposa cristiana, como lo hacen los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Amén. Vemos que en aquella oportunidad, ¿no? Sigamos leyendo un poquito más adelante.
¿O acaso Bernabé y yo somos los únicos que no tenemos derecho a que la comunidad nos mantenga? Amén. ¿Qué nos dice Pablo? Que todos los demás apóstoles, ¿no? Y los hermanos del Señor, es más, el mismo Cefas, ¿no? Que es Pedro, ¿no? Tenían el derecho de vivir a expensas de aquellos a quienes les predicaban el Evangelio. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque este era un derecho que se le daba a los servidores de Dios. Amén. Y esto se reafirma en los versos en adelante, que dice en el verso 7, ¿quién sirve como soldado pagándose sus propios gastos? A ver, díganme, ¿hay algún soldado en esta tierra que pelee solamente por amor a su patria? ¿Y cómo mantiene su familia? ¿Y cómo se mantiene él mismo? ¿No? Es cierto, la motivación principal del soldado, que es el amor a su patria, pero el soldado también tiene sus propias necesidades. Amén. ¿Qué más dice? ¿Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? ¿Acaso alguna persona que tiene su chacrita cultiva sus plantas, sus vegetales, sus frutas y luego no come de ella? Es ilógico. Amén. ¿Qué más pregunta? ¿Quién cuida las ovejas y no toma de la leche que ordeña? De la misma manera, así como las plantas, los vegetales, las frutas, también pasa con los animalitos. Aquel que tiene sus ganados, sus vacas, tiene el derecho de disfrutar del fruto de su trabajo. Amén. Entonces, Pablo explica, ¿no?, que el obrero es digno de su salario o de su sustento, como el mismo Señor Jesucristo nos lo dijo, ¿no?, en el libro de Mateo capítulo 10. Entonces sigue hablando Pablo en el verso 8. Y no vayan a creer que esto es solamente una opinión humana, porque en la ley de Moisés también lo dice. Amén. Este derecho que tienen los apóstoles viene desde la ley mosaica. Amén. Donde en el verso 9 dice, pues escrito está en el libro de la ley, no le pongas bozal al buey que trilla. Amén. Aquel buey que trabaja en el arado con el yugo sobre sus hombros. Amén. También tiene derecho ¿a qué? A comer de el campo en el cual trabaja. Es ilógico ponerle a un buey un bozal para que este animalito no disfrute del producto de su trabajo. Amén. ¿Qué más dice? No le pongas bozal al buey que trilla. Y esto no significa que Dios se preocupe de los bueyes. Esto no significa que Dios se preocupe de los bueyes, sino que se preocupa de nosotros. Porque la ley se escribió por causa nuestra. Pues tanto el que ara la tierra como el que trilla el grano deben hacerlo con la esperanza de recibir su parte en la cosecha. Amén. Entonces, ¿qué nos explica Pablo? Que esto no solamente se escribió en la ley mosaica para los animalitos, ¿no?, que tienen derecho a comer del campo donde trabajan, sino también esto fue escrito ¿para quién? Para las personas, y sobre todo para aquellas personas que trabajan para Dios, que dedican su vida entera para el servicio del Señor. No tenemos que ser mezquinos. No tenemos que
obviar ese trabajo tan sacrificado que hacen los siervos de Dios. Amén. Sino que debemos de agradecer que el Señor nos envió siervos con ciencia y con inteligencia. Amén. Y estos siervos fueron encargados de cuidar la grey de Dios, de ser pastores de un rebaño. ¿Hasta cuándo? Como dice el libro de Primera de Pedro, hasta que venga el príncipe de los pastores, ¿no? Y les dé su corona. Amén. Entonces, amados hermanos, hay que reconocer que el trabajo pastoral es un trabajo muchas veces cansado, agotador, pero también es muchas veces no reconocido. Amén. Entonces sigamos. ¿Por qué esto estaba pasando Pablo? Muchas personas no querían reconocer el trabajo que hacía, a pesar que él nos demuestra aquí, según la palabra de Dios, según el llamado que tiene, que tenía derecho. Amén. Así como los otros apóstoles o los hermanos. Amén. Y sigamos leyendo la palabra en el verso 11. Así que si nosotros hemos sembrado en ustedes una semilla espiritual, no es mucho pedir que cosechemos de ustedes algo de lo material. Si otros tienen este derecho sobre ustedes, con mayor razón nosotros. Amén. Pablo estaba indicando que así como Pablo había fundado esta iglesia en Corintios, así como Pablo le había dedicado trabajo, tiempo, oraciones, sufrimientos, persecución, para que esta iglesia crezca. Y no solamente eso, sino que Pablo les había dado la palabra de Dios. Amén. Entonces, Pablo también tenía el derecho ¿de qué? De cosechar de esa iglesia algo de lo material. Entonces en el verso 12 dice, si otros tienen este derecho sobre ustedes, con mayor razón nosotros. Pero, y aquí hay la clave de todo este devocional, pero no hemos hecho uso de tal derecho y hemos venido soportándolo todo por no estorbar el anuncio del Evangelio de Cristo. Esta es la clave de toda esta meditación. Pablo tiene derecho, pero Pablo, ¿qué dice? No hemos hecho uso de ese derecho. Pablo no le pidió a la iglesia de Corintios que le dé el sustento, sino que Pablo se autosustentaba. A él haciendo tiendas, fabricando tiendas, soportando todo, dice, ¿no? Y él lo hizo por un solo motivo, ¿cuál era? De no estorbar el anuncio del Evangelio de Cristo. Pablo lo hizo para que no hubiera gente malintencionada, mal hablada, que dijera, él vive del Evangelio, él vive de los hermanitos. Amén. ¿Y saben por qué hizo eso Pablo? Nos vamos a adelantar un poco, ¿no? Al devocional. En el verso 25 del mismo capítulo 9. Los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño. Y esto lo hacen para alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. En cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Pablo es consciente de que, si bien es cierto, el trabajar por el Evangelio de Cristo en esta tierra tiene una recompensa, pero esa recompensa es temporal.
porque hay una recompensa mayor, hay una recompensa gloriosa que nos va a dar nuestro Señor Jesucristo allá en su reino eterno. Entonces, amados hermanos, siervos de Dios, si muchas veces no hay recompensa en esta tierra, no nos preocupemos, porque hay una recompensa suprema que viene directamente de nuestro Señor. Trabajemos incansablemente para la extensión del reino de Dios, a pesar que muchas veces no sea reconocida, no sea recompensada, muchas veces inclusive sea malentendida, pero nos espera una gran corona dada directamente por nuestro Señor Jesús. Ningún trabajo por la obra de Dios se va a quedar sin recompensa. Pero también entendamos que nuestra principal recompensa es el amor a Dios, que lo hacemos porque amamos profundamente al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque no esperamos, Señor, reconocimiento en este mundo, Señor. Porque sabemos, Padre, que tú eres fiel, que tú, Padre Santo, recompensas a tus hijos. Pero ni aún esa recompensa se puede comparar con ese amor infinito que tú nos das, con ese amor incomparable, Señor, de trabajar para el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Te pido que bendigas a los siervos, a los pastores, a aquellas personas que trabajan incansablemente para tu reino, a pesar de no ser reconocidos, Señor. Gracias, Padre, bendícelos, cuídalos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.